orar antes de empezar. Ya oramos, pero vamos a orar por la palabra. Señor, oramos por tu palabra, Señor, que penetre, Señor, como espada de dos filos, Padre. Gracias porque te hemos adorado, glorificado, honrado, Señor. Bendecimos, Señor, esta casa, este cuerpo, a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos de tu gracia, Señor, y de tu misericordia. Gracias porque has estado esta semana con nosotros. Hemos visto tu poder, Señor, tus maravillas, tu cuidado, Señor. Y hoy venimos a honrarte con nuestros labios, Señor, y con nuestros hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy quiero hablarte sobre algo que la Biblia nos habla. Y es la prédica de hoy, la titulé El legado espiritual. Hay legados que impartimos como padres y recibimos como hijos. Y hay herencia también que recibimos de parte de nuestros padres, herencia económica. Un legado es todo aquello que una generación, yo como padre, si fuera padre, transmitiría a mi hijo. Es ese legado de conocimientos, de costumbres, de cultura, de situaciones que hacemos en nuestra casa. Impartimos eso a nuestros hijos. También transmitimos un legado de fe, un legado de amor de parte de Dios, que es lo más importante. Y también transmitimos herencias. Lo más importante de transmitir un legado es seguirlo, vivirlo y compartirlo. Es importante también porque la Biblia lo habla, que debemos de dejar herencia a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, sino que habla ¿qué? A los nietos también tienes que dejar una herencia económica, pero sobre todo una herencia espiritual. La herencia es algo bíblico también, es la transmisión de bienes, derechos, obligaciones sobre las otras personas a las cuales tú les transmites lo que tienes. Debemos nosotros pensar siempre generacionalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que impactar a la siguiente generación y abrir camino para ellas. Abrimos camino hablándoles de Dios. Abrimos camino enseñándoles acerca de lo que es la vida y de lo que es vivir en Cristo. Pensar generacionalmente significa vivir tomando en cuenta la generación que se va a levantar después de ti. Que ya es una generación que ya está aquí, pero es una generación que necesita tomar el poder y la autoridad de Dios en tu casa y en la iglesia. El legado es el resultado de un proceso. El legado es porque tú compartes tiempo, experiencias, vivencias con la persona a la cual estás delegando eso que tú deseas, y estás sembrando sobre todo en su corazón aquello que Dios te ha dicho que siembres en tus hijos. Se me va. ¿Por qué es importante el legado? Porque si nosotros transmitimos un mal legado a nuestra generación, entonces no le estamos ayudando a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. No le estamos preparando para los retos que se van a enfrentar en la vida, ni dando las herramientas que a ellos les podrían ahorrar mucho. Es como si cuando tú transmites un legado, ya no empiezas desde allá abajo. Les estás dejando una plataforma a los que vienen detrás, algo más arriba, un escalón más arriba a lo que viene en tu generación. Le estás dando ¿qué? Una ventaja espiritual, económica, les estás dando una oportunidad mayor. Por eso es importante trabajar, a veces en las herencias hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho para dejar algo. Sin un buen legado, no hay un camino que guíe a las siguientes generaciones. Quienes marcan un legado en el corazón de sus hijos, definen un camino. Si tú marcas a tu hijo con la palabra de Dios, le estás poniendo un camino, una guía por donde él tiene que ir, una visión, valores, identidad que los ayudará a estar menos propensos a perderse en medio de esta situación y este mundo que estamos viviendo. ¿Quiénes son los herederos de tu legado? ¿Quiénes son aquellos a los que les puedes decir, hijo, nieto, mírame, estoy abriendo un camino para ti? Mírame, hijo, estoy abriendo oraciones para tu generación. Estoy abriendo bendiciones para que tú ya pases más ligero.
Pregúntate, ¿a quién le estamos abriendo camino? ¿Dónde queremos dejarlo? Y vamos a ver algunos ejemplos que la Biblia nos muestra a través de cómo las personas delegaron parte de su ministerio y de su corazón a su generación. Vamos a leer el primer pasaje que está en Tito 2, del 1 al 6. Y el apóstol Pablo siempre tuvo aprendices y tuvo gente a la cual le transmitió aquello que él tenía. Él no tuvo hijos, ¿verdad? Pero él tuvo personas cercanas a él, y uno de ellos fue Tito, otro fue Timoteo, y así tuvo mucha gente a la cual él le transmitió. Y dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. En esto de la transmisión generacional hay un punto que es bien importante. Tenemos que ser dóciles a ser enseñables. Tenemos que ser dóciles. Aquí está hablando de los ancianos, de las más jovencitos y de los más chiquitos, ¿verdad? Y tenemos que ser aprendices de lo que la gente mayor nos puede enseñar. Porque a lo mejor unos ya no tenemos padres, pero aquí hay muchas personas ya de edad, con canas como yo, que nos pueden enseñar. Yo puedo confiar en personas en el cuerpo de Cristo con su experiencia, a que ellos me puedan enseñar acerca de la palabra de Dios, acerca de decisiones que tomar y de consejos. Necesitamos ser dóciles para que la transmisión generacional espiritual llegue de una forma en la cual podamos recibirla más prontamente. Dice en la palabra que los ancianos sean constantes, o sea, que en su vejez tengan una resistencia firme y activa. Y las ancianas, dice aquí Tito, les está haciendo una sugerencia: que tengan cuidado con su vestimenta, que no sean chismosas. En pocas palabras les dice que sean ¿qué? Maestras del bien. Y entonces le dice Pablo a Tito, que le diga a la iglesia de Creta que también las jóvenes, las mujeres mayores, enseñen a las menores. Enseñen cómo tratar su hogar, cómo deben de vivir dentro del hogar. Por eso es importante que seamos dóciles, porque no nos va a gustar, ¿verdad? Porque siempre hay problemas en el lugar. Y luego Timoteo, viene Pablo y también le habla en 2 Timoteo 1:5, y vamos a ver la transmisión generacional espiritual que le está haciendo en este versículo. Dice: trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida que hoy habita en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Su abuela y su madre de Timoteo o le hablaron de Cristo, o lo llevaron a Cristo, o le enseñaron de Cristo, pero lo afirmaron en la fe. Y Dios quiere que los padres, los abuelos transmitan, porque aquí nos está diciendo: tu abuela y tu madre te transmitieron la palabra, dice, y te transmitieron la fe no fingida, la fe pura, la fe buena, dice, y estoy seguro, dice, que también está en ti. Porque hubo una buena transmisión de ese legado espiritual. Está diciendo: en ti también está seguro de que hay esa fe verdadera, no fingida. Pero aparte, el apóstol Pablo, él como padre espiritual de Timoteo, le comienza a decir también qué es lo que tiene que hacer. En la segunda carta de Timoteo, Pablo estaba encarcelado, y entonces viene en 2 Timoteo 4:1 y le dice también qué tiene que hacer, qué le tiene que decir a la iglesia. Y está también transmitiendo eso que él quiere mostrar a la iglesia. Dice: te suplico, 2 Timoteo 4:1 y 2,
encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este es el encargo que un maestro le da a su discípulo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta. ¿Con qué le dice? Con paciencia y doctrina. O sea, no se va a poner a exhortar como él quiere, ¿no? Con la palabra le dice, le dice cómo qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Está siendo muy claro en la transmisión de la herencia generacional, del legado espiritual que le está diciendo. Le dice, predica la palabra, predica la sana doctrina, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que estés listo para predicar la palabra, que seas un soldado preparado para la batalla. Dice, redarguye, o sea, que trata de convencer a aquel que está en error de la fe, de convencer de todo argumento que sea falso en contra de la doctrina. Le dice redarguye, dice reprende, y aquí reprender es poner sobre honor. O sea, que tiene que ver con aquel que está en el error, y dice exhorta con paciencia y doctrina. O sea, busca la restauración. Le está diciendo paso por paso lo que tiene que hacer. Así tenemos que hacer en nuestra casa. Le tienes que decir a tu hijo paso por paso lo que tiene que obedecer. Las instrucciones tienen que ser claras. Las instrucciones tienen que ser recibidas, y las instrucciones tienen que ser ejecutadas en tu casa también. Los padres y los abuelos, como Eunice y Loida, tienen una profunda influencia en las vidas de sus hijos y sus nietos. ¿Cómo podemos dejar huella generacionalmente? Uno, podemos desperdiciar nuestra vida, podemos gastar nuestra vida, o podemos invertir nuestra vida en el reino. ¿Cómo vamos a dejar una huella en nuestra generación? Necesitamos invertir en algo que perdure. Y lo único que perdura es Dios. Y lo único que perdura es el reino de Dios. Pero ¿sabes dónde empieza nuestro legado? Empieza en tu corazón. Empieza en tu relación con Dios. Ahí es donde empieza el legado. Ahí en la intimidad, cuando te metes con el Señor y, Señor, ¿cómo debo instruir? ¿Cómo debo dirigir mi casa? ¿Cómo debo llevar estas decisiones que me están pesando? Y me encanta este texto que vamos a leer. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña cómo hacerlo. Y dice Salmo 112 del 1 al 2. Recuerda, tu legado empieza en tu corazón y en tu relación con Dios. Dice Salmo 112, 1 y 2. Bueno, se los voy a leer. Si lo tienes ahí, ábrelo, porque está demasiado hermoso este texto. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Amén. Dice, el hombre que teme a Jehová y se deleita en él, se deleita en sus mandamientos, le está dejando un legado a su generación poderoso. Le está dejando a sus hijos lo que ha de venir con seguridad, porque la mejor seguridad que van a tener es la palabra de Dios. Va a ser de una generación, dice, la generación, ¿pero de quién? De los rectos. La generación de los rectos será bendita. Por eso te digo que lo primero que Dios tiene que empezar a trabajar en ti es en tu corazón. Porque Dios quiere que andemos en rectitud. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios sobre la tierra. Por eso tenemos que obedecerlo. Toda persona que ama las leyes de Dios representa aquello de la justicia que los hombres en la tierra no buscan. Su descendencia es poderosa. Pídele al Señor que le dé sentido a la vida de tus hijos, que le dé dirección, que les dé una misión, que les dé un propósito. El desafío aquí es dejarle un legado a tu generación, un legado de fe, un legado de amor, de misericordia, un legado de conocer a Dios. Alguien dijo una vez, nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo que no veremos. Puede ser que veas el fruto o puede ser que no veas el fruto.
pero los vas a enviar como mensajeros. ¿Te imaginas tu propio funeral? ¿Te imaginas si tú lo pudieras ver, qué te gustaría que hablaran de ti? A mí me gustaría que hablaran cosas bonitas, ¿verdad? Acerca de mí. Pero, ¿sabes? No importa tanto lo que los demás digan de ti, importa lo que diga Dios de ti. Importa quién dice Dios que tú eres. Primera de Pedro 2:9, Nueva Versión Internacional, dice: pero ustedes, dice, son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice Dios que eres tú. Y la Biblia está llena de miles de cosas que Dios dice que eres tú. Pero ¿qué quisiera yo que dijera Dios de mí si yo me encontrara en ese momento? A mí me encanta Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que a mí me gustaría que el Señor dijera cuando llegue con él: siervo fiel, entra conmigo. Siervo fiel, vamos a festejar tu fidelidad. Vamos a festejar que aquí en el reino celestial te voy a promocionar, te voy a entregar nuevos reinos, te voy a entregar nuevas responsabilidades, te voy a entregar algo mayor. Hagamos fiesta, ven y disfruta de la felicidad de tu Señor, de lo que va a durar. Por eso necesitamos un corazón íntegro para entrar en ese reino que el Señor es mayor, es mejor, es bendecido. ¿Cómo se puede tener esa clase de herencia? Nadie ha creado una herencia mayor que Jesucristo. Jesucristo dice que vino a dejarnos un modelo que debemos seguir sobre cómo vivir una vida que hace la diferencia y que un legado que perdure. Marcos 10:45 dice: Jesús dijo: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la manera en que podemos tener esa clase de herencia. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que, en este versículo, servir y dar. Servir a los demás y dar su vida. Vino Jesucristo. Y si sirves y das a los demás, entonces el amor es servicio, y el servicio es amor, y el dar es amor. O sea, el amor es servicio y el servicio es amor. Y el darnos a los demás es amor. Entonces a eso vino Jesús, a mostrarnos el camino del servicio, de servir y dar. Porque el camino nos va, porque pues en este transitar, hay muchas cosas que la Biblia nos llama a aprender, pero una de ellas, Juan 17, nos habla a amarnos. Porque dice: porque en esto conocerán que son mis discípulos. Si no se aman, entonces ¿cómo van a conocer el mundo que son mis discípulos? Dice: Jesús vino a servir y a dar. Y ese es el modelo para nosotros: servir y dar a los demás. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Antes de que nacieras, Dios ya había decidido cómo quería que le sirvieras en la tierra. Por eso Raúl hablaba la semana pasada, alcancé a escuchar, de que Dios muchas veces nos llama como familias a servir a Dios. Están las familias de pastores, ¿no? Que normalmente Dios llama a todos. ¿Han visto aquí en la alabanza? Están los David y su hija de David, familia de levitas. Está Samia y Sofía, familia. Está Valeria y Aranza, familia. O sea, la mayoría de las veces Dios nos llama a servir como familias. ¿Cuál es el ministerio que estás ejerciendo? Porque muchas veces es el legado que le vas a dejar a tus hijos. Porque eso van a ver lo que eres. A lo mejor eres evangelista, ¿no? Y te sales a evangelizar y tu hijo ve. Y ese es el legado que le vas a dejar. Trabajemos para el Señor y verás sus maravillas. Insta a tus hijos que sirvan a Dios.
Él ha salvado a tu familia, a tu economía, todo en ti te restauró. Así que la pasión por el servicio de amor y dar tiene que renovarse siempre, porque a veces nos cansamos, ¿verdad? Y queremos tirar la toalla. Dice, escucha el Salmo 37, 25. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo, una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Otra vez habla de justicia, del corazón. Camina en justicia y verás el fruto. O sea, cuando habla de simiente, habla de semilla. Este texto, que no me lo pusieron, habla de simiente. Te lo voy a volver a repetir, Salmo 37, 25. Está hablando de semilla y está hablando que los cosechadores de lo que sembró, sí, en esta parte significa que los cosechadores van a recoger lo que el justo sembró. O sea, tu generación, si tú caminaste en justicia, tu generación va a recoger esa justicia, va a recoger esa misericordia, va a recoger eso que sembraste, van a cosechar eso que por lo cual tú te esforzaste. Entonces tus generaciones recogerán lo que has sembrado. Incluso muchas veces hasta reciben mayor bendición de lo que los padres procuraron tener. Vamos a ver el ejemplo de Jacob y sus hijos. Génesis 49, 1, 12. No lo vamos a leer ahorita. Pero en este pasaje, léelo después, Génesis 49, todo, y habla acerca de las 12 tribus de Israel. Y Jacob ya está a punto de morir, y entonces llama a las tribus y les da una bendición a cada tribu. Y les dice, tú hiciste esto también y va a haber consecuencias, ¿verdad? Pero mi bendición va a estar contigo. Y a cada tribu le iba diciendo algo especial que veía en ellos. Les estaba hablando proféticamente a sus descendientes. No eran simples palabras, era el legado que Jacob dejó, marcando el camino y el destino de sus descendientes. Así como Jacob, nosotros tenemos la oportunidad de dejar un legado poderoso, un legado espiritual de fe, de promesas. Dice Proverbios 13, 22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. O sea, que si tú eres justo, te vas a agarrar la bendición del pecador, ¿eh? Así dice la Biblia. Nuestras acciones de fe se convierten en un legado duradero. Son como semillas que plantamos en los corazones de los demás y plantamos en los corazones de tus hijos. Y les mandé una imagen por allí, de lo que Jacob empezó a hablar de sus hijos y del mensaje que les estaba dando en Génesis 49 a cada uno de ellos. Vamos a esperar a que lo pongan, porque ese sí es importante. Ok. Están las 12 tribus de Israel y dice, tú Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y unidad, impetuoso como un torrente. Simeón y Leví son hermanos, dice, sus espadas son instrumentos de violencia. Leví eran los que se encargaban del tabernáculo y Simeón, algo que yo me di cuenta estudiando esto, es que las 12 tribus eran muy buenas en la guerra. Buenísimas. Dice Judá, de la raíz de donde viene Jesús, mi hijo Judá es como un cachorro de león, el cetro no se aparta de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Zabulón vivirá en la orilla del mar, será puerto seguro de los mares. Isaacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas. Dan eran aquellos que impartían la justicia y su pueblo de Dan está junto al camino. Gad, las hordas eran aquellas personas violentas que venían en contra de Gad y dice Gad, atacan a Gad, pero él atacará por la espalda.
hacer, disfrutarás de comidas deliciosas y ofrecerás manjares. Ellos producían olivo, entonces producían un olivo que se utilizaba en manjares deliciosos. Neftalí, eres una gacela libre, que tienes hermosos cervatillos. José es un retoño fértil. Los arqueros los atacan sin piedad, dice, pero su arco se mantiene firme. Benjamín, eres un lobo rapaz. Y así hablaba Jacob de sus generaciones. Estaba marcándolas con una herencia espiritual, con palabras de esperanza, con promesas de Dios. Nuestras oraciones y bendiciones es el legado que más perdurará más allá de tu vida terrenal. Sabes, necesitas empezar a hablar proféticamente sobre tus hijos. Necesitas empezar a orar proféticamente, viendo como padre espiritual la manifestación de lo que Dios va a hacer en ellos. Necesitas comenzar en tus oraciones a hablar a ellos como Dios los ve. Nuestras oraciones es el legado que más va a perdurar en tu generación. Estas bendiciones son un poderoso, esas bendiciones, dice, son un poderoso recordatorio del amor y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay algo que te decía, que las tribus eran buenas en usar la espada. Dicen que eran ambidiestros, sabían lanzar piedras, sabían usar los escudos, los arcos, las lanzas, los paves, que eran escudos que también con los que se cubrían. Y hay una tribu que me llamó mucho la atención, es la tribu de Isaacar. Y de la tribu de Isaacar, primera de Crónicas 12:32, dice, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. O sea, ellos eran estrategas, eran sabios, eran estrategas de guerra y sabían dirigir a Israel. Ellos iban y les consultaban y decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer como pueblo? Dice la parte B de Primera de Crónicas 12:32, hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Era gente sabia, con mucha experiencia, a los cuales recurrían los demás para aprender de ellos. Eran estrategas militares, gente capacitada en el arte de la guerra. Sabían hacer muy buenos planes de guerra, la tribu de Isaacar, por eso me llamó mucho la atención. Pero todos ellos eran grandes, poderosos, valientes. Pero su padre, ¿qué hizo? Los marcó con la bendición, con el legado generacional. Les dijo, tú eres esto, hijo. Oh, tú eres un asno fuerte. Tú eres mi primogénito. Tú eres un instrumento de violencia y de guerra. Eres una gacela hermosa. Y el libro de Crónicas, si tú lees más adelante, está impresionante este pasaje que leí, Crónicas 12. Habla que después todas las tribus se le presentaron a David y le dijeron, David, nos venimos a presentar contigo que eres rey, que eres poderoso. Nos ponemos a tus órdenes, hijo de Isaí. Y dice la Biblia en el versículo 22, y cada día se le unían más soldados a David hasta que llegó a tener un ejército grande, como un ejército de Dios. Porque los hijos de Jacob, los hijos de Dios, se habían unido al ejército. Y el ejército de David se hizo un ejército poderoso. Se llenaron de fortaleza. Nadie podía contra ellos. Tenían vigor, tenían fuerza. Eran diestros, eran entrenados. Eso fue el legado que les dejó su padre. Eso fue lo que les marcó Jacob al llamarlos y decirle, hijo, te voy a bendecir. Te voy a llamar por lo que no eres aún, pero que estoy viendo en mi espíritu que vas a hacer. Necesitamos comenzar a marcar a estas generaciones en lo que es puro y verdadero de la palabra de Dios. Ya para terminar, ¿recuerdas
Ya tiene algunos atrás cuando te hablé de los precursores. Tú eres el precursor para tu generación. Tú eres el que está abriendo camino para tu generación. Tú eres el que está acabando quitando las ramas, tapando los hoyos, abriendo camino para la generación que viene atrás. Tú eres el precursor de tu generación. Te toca a ti cavar hoyos, cavar pozos para tus hijos, tus nietos y hasta la cuarta generación. Bendice a tu generación para que sean de un corazón inconmovible. Inconmovible, que sepan que lo eterno es valioso, que lo eterno es lo que perdura. Lo que más tienes que trabajar es en el corazón de tu hijo, que su fe no se mueva, que su fe perdure para sus generaciones, porque es lo más sensible que hay ahora, que hay tantas cosas en la cabeza, en el mundo, que los desvían, que están tratando de desviarlos de la fe. Pero que tu legado y tu herencia sea mostrarles el camino y profetizar sobre ellos más allá de lo que ellos están siendo ahora. Amén. Amén. Vamos a orar. Ahí te encargo que leas Génesis 49. Ponte de pie. Vamos a orar. Y si tienes a tu hijo ahí, ora por él. Comienza a declarar las palabras de lo que Él va a hacer en Cristo. Tú como padre puedes ver, tú como padre puedes bendecir, y tus oraciones van a durar por generaciones. Tus actos, tus hechos, lo que estás sembrando en el corazón de tu hijo va a perdurar por las generaciones. Padre, oramos, Señor, que con toda bendición espiritual, Señor, declaramos sobre nuestras generaciones, Señor, aquello que no vemos, Señor, pero que aún se está embarazando ahí en su vientre, Señor. Oramos, Señor, por aquellos precursores, Señor, que se van a levantar, Señor, que van a levantar espadas, Señor, escudos espirituales, que van a hablar, Señor, de ti, que van a evangelizar, que se van a levantar como líderes espirituales, como pastores, profetas, evangelistas, Padre. Oramos, Señor, porque nuestro legado espiritual, Señor, es lo que más importa sobre nuestra casa, Señor. Cómo tú nos llamas, Padre, cómo tú llamas a mi generación, Señor, cómo tú le nombras, Señor, aquel que es mi amado, Señor, aquel al cual es tu primogénito, tu escogido, tu principal bendición. Necesitamos empezar a bendecir sobre la casa a tus hijos, Señor. Bendecimos como Jacob bendició a su generación, Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Señor. Y que fue como las estrellas de los cielos, se multiplicó, Señor. Y recibieron una mejor bendición que la de sus antepasados, Señor. Oramos, Señor, porque nuestra generación reciba, Señor, aún más bendiciones espirituales, económicas, Señor, que yo no he visto, Señor, pero por aquel corazón recto, como dice tu palabra. Todo empieza en el corazón del Padre, Señor, y que el corazón del Padre pueda ser un corazón recto, que te ame, que ame tus mandamientos, Señor. Un corazón sin doblez, Señor, sin doble ánimo, Señor, que la palabra penetró y cauterizó, Señor, las heridas, Señor, y sanó el corazón desvalido, Padre. Oramos, Señor, que esos corazones rectos, Señor, puedan estar hoy sobre tu casa, sobre las casas, Señor, sobre las generaciones, Señor, porque esas generaciones heredarán bendición, Señor. Heredarán la bendición que los padres trabajaron, Señor, para los hijos y para los hijos de los hijos, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas nuestra casa, Señor, que seamos de una sola convicción en amarte, en obedecerte,
consiste, Señor, en entregarnos cada día más a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, Señor, porque tu palabra nos muestra que tú eres lo mejor y lo más grande y lo más perfecto en nuestra vida, Padre. Te honramos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.